7 de abril, hoy se conmemora mundialmente el Día de la Salud, instituido por la Organización Mundial de la Salud, y pues que cada año lleva una intención, un lema. Este año se ha elegido pues el llamado a la conciencia por lo que está ocurriendo en el mundo con la diabetes, y es que se estima que para el año 2030 será la 7ª causa de defunción mundial. ¿Cómo andamos en Panamá en este sentido? ¿O hay razones para celebrar en Panamá o conmemorar la salud? Está con nosotros Jorge Jesús Rodríguez, él es subdirector de promoción de la salud del ministerio de esta cartera. Bienvenido a Next Noticias. Bueno. Doctor Jorge, yo ahorita acabo de hacer referencia, hay razones para conmemorar la salud, y es que a nivel mundial se aprovecha esta conmemoración para precisamente replantearnos qué tanto hemos avanzado en este sentido. Está llegando oportunamente la atención a no solo a los asegurados, al panameño común, al panameño pues que no tiene acceso a este servicio. Hay abastecimiento de medicamentos. ¿Qué tanto ha avanzado Panamá en estos aspectos importantes? Bueno, en realidad pudiésemos decir que yo puedo empezar hablando con los siguientes. Prácticamente el 30 al 40% de las personas diabéticas no saben que padecen de diabetes como tal. Entonces, esta es una cifra alarmante, fuera ya de las personas que sufren del mismo problema ya específicamente. Entonces, el asunto de la diabetes no es nada más el hecho de los medicamentos, porque eso ya es cuando la persona tiene la diabetes en sí, para evitar posteriormente complicaciones, sino más que todo lo que tenemos que apuntar es en cuanto a lo que es la parte de la prevención, porque esta es una enfermedad netamente prevenible en prácticamente el 95% de las personas. Entonces, el punto radica en que si alguien, por ejemplo, tiene hábitos de tabaquismo o lo que es la parte de la ingesta alcohólica, o en algún momento determinado algún tipo de personas o familiares que sufren de la diabetes o inclusive tiene una inadecuada alimentación, y es más, no hace actividad física, entonces estos son riesgos o factores de riesgo que le van sumando a la persona para poder tener diabetes mellitus. Antes de que entremos y nos adentremos al tema de la diabetes, que es tan amplio, yo le consultaba para empezar qué tanto ha avanzado Panamá por esta lucha. Por ejemplo, hoy hay manifestaciones en Antioquia, Medellín, porque la salud es un tema pues que a veces tiende a ser subjetivo, ¿no? Algunos sienten que no se les da la atención como es, pero es la queja en general. Claro, ¿Qué tanto avanza Panamá? Exacto, bueno, hablando un poco ya de los pacientes que sufren de la diabetes mellitus como tal, definitivamente el objetivo aquí es dar una continuidad en la atención. Lastimosamente nuestro sistema a nivel de Panamá es un sistema muy episódico, es decir, la persona acude solamente cuando tiene algún tipo de molestia o padecimiento. Entonces eso dificulta mucho más lo que es el seguimiento y mantener lo que es en forma adecuada los niveles de, digamos del metabolismo del azúcar en la diabetes, y por ende entonces puede favorecerse lo que son las complicaciones. ¿Hay una falla en el diagnóstico entonces? Pudiésemos decir que hay una falla en la toma de conciencia de la población en cuanto a lo que es el acudir en forma oportuna al médico, no solamente para cuando está enfermo, sino para mantener su salud específicamente. ¿Por qué? Y esta consulta se la hago frecuentemente a las autoridades de salud, pues que vienen a hacer conciencia de distintas patologías. Y es que en Panamá, por ejemplo, existe una campaña contra el VIH, contra enfermedades más nuevas o poco conocidas como la endometriosis, existe contra el cáncer. Sin embargo, siempre las estadísticas apuntan a que las enfermedades crónicas no transmisibles, dígase diabetes y demás, es la primera causa de defunción y son las que más estamos con ausencia de docencia, es la que la gente no desconoce, la que no se diagnostica a tiempo. Sí, el punto aquí radica, por ejemplo, nuevamente en lo que es la educación hacia la población en estos aspectos, porque por ejemplo, se habló mucho sobre lo que es la educación sexual como tal. Eso en los medios se ha hablado bastante. Pero pudiésemos abocarnos, en vez de hacer una educación un poco más específica, un punto dado, en lo que es una educación para la salud, en las escuelas. Porque prácticamente recordemos que lo que son las costumbres y los hábitos de los adultos se van adquiriendo no solamente en la familia, sino en el momento de la infancia. Entonces aquí es donde pudiésemos tomar un poco más de conciencia en todas estas diferentes factores que al final podemos tratar de convertir en factores protectores para que la persona entonces no pueda tener algún tipo de enfermedades como los que se ha mencionado. O sea, ese es el punto principal. Sin embargo, lastimosamente el panameño está muy acostumbrado a dejar todo al último momento, y entonces allí al final ya hay muy pocas cosas que hacer
solamente lo que nos queda es tratar de evitar las complicaciones. Se falla entonces en la parte preventiva. Exactamente. Es lo que hay que hacer énfasis hoy. Exacto. La persona espera estar enferma para acudir entonces a la instancia de salud. Es correcto. Pero no entran aquí entonces las autoridades en la insistencia en hacer más fácil el acceso a los servicios de salud. Bueno, definitivamente ese es un punto en donde la accesibilidad a los servicios también esto tiene, digamos, un impacto importante, ¿no? Porque recordemos que es un trinomio, por decir algo, o sea, no solamente el recurso humano, la presencia de personal capacitado, sino también lo que es el paciente, su familia, y lo que es el aspecto de lo que son los insumos u otro tipo de recursos fuera de lo que es el recurso humano en sí. Entonces, si hay falta o alguna falencia en alguno de estos, digamos, actores, entonces definitivamente va a ser mucho más complejo y difícil el tratar de mantener o contener cualquier tipo de enfermedad de la que uno trate de abordar, ¿no? Dado que el día se está dedicando a la diabetes por la importancia o la relevancia que tiene a nivel mundial, ¿cómo andamos en Panamá? ¿Cuáles son las estadísticas que nos dicen? Bueno, en Panamá nosotros, la diabetes mellitus es la quinta causa de mortalidad de los panameños, o sea que tiene un impacto muy grande. Y prácticamente el 15% de la población, según el estudio PREFECT, que fue un estudio realizado por el Instituto Conmemorativo Gorgas, indica que el 15% de la población panameña tiene diabetes mellitus, principalmente la diabetes tipo 2, que es la más común, ¿no? Entonces aquí los factores de riesgo más comunes que encontraron en ese estudio era el tabaquismo, la falta de actividad física y la inadecuada alimentación, entre otros factores como inclusive también lo que es el mal manejo del estrés, que también influye en lo que es las descompensaciones de las personas, ¿no? Se habla también de la diabetes infantil, que en Panamá pues está tomando cuerpo, se está dando más ahora. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, la diabetes infantil ya eso es algo que uno puede denominar la diabetes tipo 1. Eso es más que todo a nivel hereditario como tal. Esa diabetes no se puede prevenir, principalmente porque tiene que ver con la parte genética. En un 5% de la población la podemos encontrar. Sin embargo, lo que sí se ha observado es que cada vez más temprano se está presentando casos de diabetes tipo 2, que es la diabetes prevenible. Es decir, esta diabetes usualmente aparece en los adultos, pero ahora se está viendo en la población adolescente principalmente. Y el factor más importante es la obesidad. O sea, que la obesidad es la que ha influido cada vez en forma más temprana entonces a poder presentar este tipo de problemas. Para finalizar, ¿se estima cuánta población podría estar aquejada por diabetes y no lo conoce? Bueno, en Panamá probablemente un 30% de la población puede tener diabetes mellitus y desconoce totalmente el hecho de que lo presente. Gracias al doctor Jorge Jesús Rodríguez, él es subdirector para la promoción de la salud, hablando un poquito hoy de la conmemoración de este importante Día Mundial de la Salud, y pues se le ha dedicado este espacio a la diabetes para crear conciencia y por supuesto en Panamá nos ha tocado de cerca.